en un estado que se ha consolidado en el segundo destino de educación superior en el país, la Universidad Anáhuac Puebla sigue creciendo. Contamos con 22 licenciaturas y dobles titulaciones a nivel internacional en diferentes programas académicos. Tenemos una comunidad de más de 96,000 egresados a nivel red, en donde el 96% de los egresados de la Anáhuac Puebla obtienen trabajo formal en menos de un año. La gran calidad profesional y humana de nuestros egresados nos ha llevado a encontrarnos dentro del 2% de las mejores universidades del mundo y se nos considera dentro del top 3 de las mejores universidades privadas en México. En los últimos 2 años hemos invertido más de 4 millones de pesos en tecnología y se han capacitado al 100% de los docentes para el uso de herramientas digitales y nuevas estrategias pedagógicas para la modalidad híbrida. Liderazgo académico. A nombre de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Anáhuac Puebla, les damos la más cordial bienvenida al Front Row 2021. Estudiantes de la licenciatura en Moda, Innovación y Tendencia de la Escuela de Arquitectura y Diseño celebraron el Front Row 2021, un desfile donde aterrizaron los conocimientos aprendidos en clase en cada una de sus obras y con los que enseñaron una moda con causa, colaborando con maestras artesanas de la etnia Mazahua. Además, en este evento, autoridades académicas y asistentes pudieron apreciar los diseños de las primeras egresadas de la Anáhuac Puebla en esta licenciatura, quienes culminaron oficialmente sus estudios e inauguraron formalmente las generaciones de egresados de esta carrera. Procurando la formación integral y de excelencia de sus estudiantes, la Escuela de Economía y Negocios realizó la entrega de la primera certificación financiera a alumnos de nuevo ingreso del semestre agosto-diciembre 2021 de la licenciatura en Finanzas y Contaduría Pública, quienes lograron obtener dicha certificación a través de un taller híbrido generado en conjunto con Refinitiv, una empresa de la Bolsa de Valores de Londres. A través de estos ejercicios, los alumnos ponen en práctica sus conocimientos desde los primeros semestres y obtienen conocimientos profesionales al colaborar con empresas de talla internacional. Vida universitaria. A finales del 2021, la Universidad Anáhuac Puebla llevó a cabo la ceremonia de Premios a la Lealtad 2020-2021, en la que reconoció a 37 colaboradores que durante estos 2 periodos cumplieron 5, 10 y 15 años de servicio en la institución. En esta ceremonia, las autoridades administrativas felicitaron a quienes recibieron este galardón y agradecieron su compromiso y entrega con la universidad. En este 2022, ASUA ayudó en la organización y logística de la entrega de 1,200 juguetes en el municipio de Cuetzalan y la escuela Mano Amiga, beneficiando a niños de preescolar a sexto de primaria, en colaboración con Liverpool y la Fundación Educa por México. Internacionalización. Con la intención de brindarle todas las herramientas a sus estudiantes, la Universidad Anáhuac Puebla ingresó al Sistema Universitario para la Movilidad Académica de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior y la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, el cual le permite a los estudiantes realizar un cambio de un semestre a una de las 34 universidades que se encuentran dentro de este sistema, lo que les ayudará a tener mayor posibilidad de networking y colaborar con diferentes perfiles. Me da mucho gusto que a través de la Universidad de Anáhuac nos hayan compartido, en conjunto con sus alumnos, mucho material valioso. Nos llevamos cosas de gran valor que vamos a adaptar en el negocio del turismo. La Anáhuac Puebla celebra el galardón recibido por Le Cordon Bleu de París como el mejor instituto de formación culinaria del mundo por The World Culinary Awards, con lo que confirma la calidad y excelencia educativa que Le Cordon Bleu brinda en todas las instituciones de su red, dentro de la cual se encuentran las licenciaturas en Turismo Internacional y Gastronomía que la universidad ofrece. Desarrollo institucional.
En el primer trimestre de este 2022 se llevará a cabo la colocación de la primera piedra del nuevo desarrollo universitario, acto que inaugurará la construcción del quinto edificio de la institución. Esta obra contará con una inversión total de 240 millones de pesos y será edificada en una superficie de 2.500 metros cuadrados con más de 8.500 metros cuadrados de construcción, lo que la volverá el corazón de la Universidad Anáhuac Puebla. Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrea Alvarado Gómez y los saludo con mucho gusto desde el Smart Room de la Universidad de Anáhuac Puebla para darles la más cordial bienvenida a este panel titulado Rusia-Ucrania, entendiendo el conflicto. Agradecemos como siempre la presencia de nuestras autoridades, profesores, estudiantes y el público en general. Sean todos bienvenidos. La Universidad Anáhuac Puebla, desde su compromiso por formar líderes de acción positiva, reconocemos que una visión sanamente crítica del desarrollo cultural y social solo es posible desde la base de una comprensión adecuada de nuestro contexto histórico y político. Es por esto que hoy hemos querido invitar a la comunidad universitaria a participar en este panel interdisciplinario orientado a tratar de entender las causas y las implicaciones de la invasión Rusia en Ucrania. Este panel tendrá una duración aproximada de 60 minutos. Al término de ese tiempo tendremos oportunidad para una sesión de preguntas y respuestas. Todos los asistentes están invitados a compartir sus preguntas a través de la opción de chat que aparece en sus pantallas durante la duración de la transmisión. Antes de iniciar, quisiera compartir con ustedes algo de la trayectoria de nuestros distinguidos panelistas. El embajador Ramón Xilotl Ramírez actualmente es director de la Licenciatura de Relaciones Internacionales en la Universidad de Anáhuac Puebla. Como diplomático de carrera, ingresó al Servicio Exterior Mexicano en octubre de 1975, después de obtener el primer lugar en el concurso. Se jubiló de la carrera en marzo de 2016. Ramón Xilotl fue nombrado y ejerció las responsabilidades de cónsul general en Houston, San Diego, Dallas, Washington, Londres y Nueva York. Ocupó el cargo de director de servicios consulares en la Secretaría de Relaciones Exteriores y en sus inicios como diplomático estuvo comisionado en Chicago y en Río de Janeiro. Fue también delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el estado de Puebla. Cerró su carrera diplomática como embajador de México en Serbia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro. En el aspecto gremial, fue electo presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Se tituló licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Puebla. Su tesis profesional fue Deontología Jurídica. Es autor de los libros Derecho Consular Mexicano, Ética Diplomática Mexicana, Reglas de una Diplomacia Honorable y Sinopsis de Derecho Internacional Público, editados por Porrúa Hermanos, y Ensayos Jurídicos Consulares, publicado por la Cancillería Mexicana. Nació en Atlixco, Puebla, está casado con Montserrat Soberón Ferrer y es padre de 3 hijos. Bienvenido, embajador. Tenemos con nosotros también al doctor Óscar Tendero García, quien es doctor en Historia y Geografía por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Anáhuac desde su fundación en Puebla en el 2003, impartiendo materias de Historia y Comunicación en las Escuelas de Humanidades, Relaciones Internacionales y Comunicación. Desde 1999 trabaja en el periódico Síntesis. A partir del 2008 es director general tanto de ese periódico como de la revista Rostros. El doctor Óscar Tendero es orgullosamente mexicano por naturalización. Bienvenido, doctor Óscar. Muchas gracias, maestro. Nos acompaña también la maestra Cintia Jiménez de la Portilla, quien nació en el Estado de México y estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas Puebla. Se tituló con altos honores, recibiendo el más alto honor por la redacción de su tesis titulada Futuro de la Democracia en Irak, misma que fue publicada en 2015. Estudió la maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en Estudios de Medio Oriente en el Colegio de México, donde recibió la beca de excelencia mixta CONACYT para la realización de su estancia de investigación en la República de Yemen, en el Yemen College of Middle Eastern and Asian Studies, donde realizó su investigación sobre la inserción de las estructuras tribales en la funcionalidad del Estado.
Asimismo, realizó una investigación sobre culturas y mercados en Asia que le otorgó la especialidad en el ámbito de los negocios internacionales en Asia. Durante su estancia de investigación, dedicó su trabajo como voluntariado en diversos campos de refugiados y campamentos de apoyo a migrantes en Siria, Jordania, Yemen y Uganda, lo cual le otorgó la oportunidad de ampliar su conocimiento práctico sobre las realidades y dificultades de la migración en estas regiones. Durante su carrera académica y gracias al interés adquirido por su estancia de investigación, realizó numerosos diplomados en estudios de género, estudios sobre migración, historia, antropología, economía, etnografía y sociología en institutos de alto prestigio para completar sus estudios en procesos de discriminación, negociación y estructuras sociales, mismos que le permitieron tener el honor de ser speaker en TEDx Ciudad de Puebla en 2017, donde presenta la importancia del rol de la mujer en la región del Medio Oriente. Actualmente se encuentra como profesora de cátedra en la Universidad de Anáhuac Puebla, impartiendo a la carrera de Negocios Internacionales y el ITESM Campus Puebla en la carrera de Relaciones Internacionales. Continúa sus asesorías independientes a un grupo selecto de empresas. Bienvenida, maestra. Tenemos también con nosotros al maestro Roberto A. Mastachi Molina, quien es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla. En el 2013 obtuvo el grado de maestro en Derecho Penal. Cuenta también con un diplomado en docencia y otro más en metodologías activas de la educación, ambos por la Universidad de Anáhuac Puebla. Como becario Santander, cursó en la IE University de España un programa sobre mejores prácticas en educación online. A lo largo de 23 años, se desempeñó como servidor público en los 3 niveles de gobierno. En la Federación fungió como administrador de asuntos internacionales en el Servicio de Administración Tributaria y posteriormente como gerente de lo corporativo en aeropuertos y servicios auxiliares. En el gobierno del Estado de Puebla ha sido director de dictaminación y trámite, secretario técnico y director jurídico consultivo en la Secretaría de Transportes, así como gerente de vinculación del Audit Training Center que opera y administra la Universidad Tecnológica de Puebla. Mientras que a nivel municipal se desempeñó como analista del área jurídica en la Secretaría de Desarrollo Social. En el ámbito privado, a partir del año 2016 dirige Octroy, consultoría legal especializada en Derecho del Transporte. Es maestro titular de Derecho Internacional Público e Inglés Jurídico en la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac Puebla, en la que también ha impartido Derecho Constitucional Anglosajón, Derecho Aeronáutico, Derecho Administrativo y Derecho Civil. También ha colaborado como docente por asignatura en la Escuela de Relaciones Internacionales de la misma casa de estudios. Actualmente participa como profesor en el Diplomado en Línea en Transparencia y Anticorrupción en la Universidad Anáhuac Online. Sin más preámbulo, daremos comienzo a nuestro panel. Doy la bienvenida a nuestros panelistas. Muchas gracias a los 4 por acompañarnos. Gracias, muchas gracias, maestro. El panel estará dividido en 3 secciones. En la primera sección hablaremos un poco de los antecedentes del conflicto. En la segunda sección trataremos de penetrar un poco la estructura de lo que está sucediendo durante la semana pasada y esta semana en Ucrania. Y por último tendremos una sección para platicar de las posibles implicaciones que esto tendrá a nivel mundial y en México y de algunas de las temáticas que surgen para la reflexión a raíz de lo ocurrido. Vamos a empezar. La primera pregunta me gustaría hacérsela a usted, doctor Oscar. ¿Cuáles son los antecedentes generales del conflicto? ¿Qué tendríamos que saber sobre la relación entre Rusia y la OTAN para contextualizar adecuadamente la invasión de Ucrania? Bueno, muy bien. Gracias, maestra. Un lujazo, antes que nada, estar en este foro, en nuestra casa, en la universidad, y compartir con la maestra Cintia, con el maestro Roberto y el embajador Ramos Ilot. Y, en fin, toda la infraestructura que tenemos acá. Un lujazo poder estar en este foro. Antecedentes. Creo que hay que irse un poco hacia atrás, sin ser muy extenso en la explicación. Formación de la Unión Soviética en el año 22 y está en pie hasta el año 91. Esa Unión Soviética, que son 15 repúblicas, las tenemos en la cabeza, las 3 grandes, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, las de tipo árabe y musulmán, ¿no? Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, tenemos Albania, tenemos otras, ¿no? Más o menos 15. Esa Unión Soviética extiende sus tentáculos una vez que se ve invadida por los nazis en la Guerra Mundial, 39-45, y una vez cuando se van quitando a los nazis de en medio, esa fuerza soviética llega hasta las puertas de Berlín. Desde Berlín no se retiran y todo lo que hay entre Berlín y Moscú se lo quedan los soviéticos, metiendo bajo su paraguas de influencia e injerencia política y militar a los
los de Europa del Este, es decir, los Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumanía, etcétera, otros 15, 20 países. Bueno, esto funciona hasta el año 91. En los 80 y tantos, Gorbachev en la presidencia de la Unión Soviética hace dos cosas importantes: la Glasnost y la Perestroika, la apertura política, la apertura económica de la propia Unión Soviética, y la Unión Soviética se va desintegrando, hasta el punto de que desaparece en el año 91. A partir de ahí se forma la CI, Confederación de Estados Independientes, que languidece con 9 de estos 15 de la Unión Soviética, y poco a poco eso que empezó en el muro de Berlín en el año 89 con la democratización desde Alemania hacia la derecha, en el efecto tsunami pero inverso, se van democratizando primero los países bajo el paraguas soviético llamados Europa del Este: Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, etcétera, y después ya la propia Unión Soviética se va democratizando. Los ejemplos más notorios, los 3 bálticos: Estonia, Lituania, Letonia, pero también hay otros casos. ¿Qué pasaba en esa Guerra Fría que vivimos desde 45, fin de la Guerra Mundial, hasta 91, desintegración de la Unión Soviética? El bloque oeste bajo la influencia y bajo el mando de Estados Unidos, con un brazo militar, político-militar, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que funciona desde el año 49 hasta nuestros días. Del otro lado, el Pacto de Varsovia, desde el año 51 hasta el 91, que cae casi a la misma velocidad que la Unión Soviética. Los del Pacto de Varsovia, los de Europa del Este más la URSS, y los de Occidente, pues sobre todo la conexión Estados Unidos y bastantes países, de hecho, de Europa Occidental, los Alemania, Francia, Benelux, después Portugal, España, en fin. Cuando cae la Unión Soviética, algunos de esos países que antes estaban bajo el paraguas de Europa del Este, llamados Europa del Este, empiezan a integrarse en la OTAN. Un Polonia, un Hungría, alguno de estos empieza a entrar en la OTAN, y muchos, hasta el punto de que la OTAN crece a 30 miembros, que es lo que tiene actualmente, y muchos empiezan a integrarse también en la Unión Europea. Los estados bálticos son OTAN, son Unión Europea, muchos no solo de Europa del Este, sino también de la propia Unión Soviética. Entonces, al final, Rusia se queda nada más que consigo misma, como quien dice, con su hermano derecho, que es Bielorrusia, que es su gran aliado, y con casi todas las exrepúblicas o repúblicas de tipo islámico árabe, las de nombre complicado de pronunciar, ¿no? Uzbekistán, etcétera. Bien, en ese punto llegamos al tema de Ucrania. Año 2014, Ucrania tiene una particularidad. Ucrania, aparte que es muy importante por recurso natural, por trigo, por eso el gran granero europeo, tiene la particularidad que la mitad de su población es rusa o prorrusa. Estuvo, digamos que colonizada, o Stalin en los años 30-40 metió rusos, digamos, dentro de Ucrania. Entonces hay un 40-60 más o menos. Con ese amparo, Putin en el año 2014, Putin, que lleva sentado en la silla de Rusia desde el año 2000, en el mando de Rusia desde el año 2000, hace un tentáculo para, digamos que, meterse en Crimea, en el sur, y en el Donbass, que es lo que está ahora caliente, ¿no? Todo esto desde el 2014. ¿Por qué? Porque ya Ucrania tenía intenciones, en tiempos de Yanukovych, el presidente prorruso en ese momento, tenía intenciones de intentar meterse en la Unión Europea e intentar meterse en la OTAN. Eso no fue, digamos que la población sí quería, pero el gobierno no, estaba muy dividida la cosa, ¿no? Se mete Rusia, queda con gente dentro del Donbass y queda con gente dentro de Crimea. Esto, más o menos, el panorama de lo que ha pasado hasta ahora, antes de lo que ha pasado hace 10 días. Excelente, muchas gracias, doctor. Perdón. Maestra Cintia, ¿pudiera ayudarnos usted ahora a precisar los antecedentes más inmediatos de lo que empezó a ocurrir esta última semana? Claro que sí. Primero, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar con todos ustedes. Un honor compartir el foro con el embajador, con el doctor Oscar, con el maestro Roberto. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, pues retomando un poco lo que estaba diciendo el doctor Oscar, efectivamente en 2014 nosotros vemos esta anexión de la sección de Crimea, que era una parte de Ucrania, lo anexa Vladimir Putin a nombre de Rusia, y se llevan a cabo unos acuerdos, estos acuerdos, los famosos acuerdos Minsk, que todo el mundo de pronto empieza a mencionar, de que en el momento en el que Rusia empieza abiertamente a apoyar a las dos provincias que están en la parte sur de Ucrania, que son provincias étnicamente y en su mayor parte por porcentaje étnicamente relacionadas con o descendientes de rusos, no necesariamente ucranianos. De esto decir que la identidad completa de Ucrania es rusa, pues habría que ver más bien el sentimiento identitario y nacionalista que de pronto estamos viendo justo en este momento, ¿no? Que es lo que está manteniendo
la lucha y la fuerza y el avance, no está deteniendo el avance ruso inclusive. Pero sí hay una identidad ucraniana, una identidad fuerte ucraniana, inclusive en el cambio de gobierno, que es un cambio que se da inicialmente de ser un gobierno prorruso a ser un gobierno más con una visión acercada al occidente, con estas visiones de, bien lo dijo el doctor, anexarse a la Organización del Transatlántico Norte, a la OTAN, inclusive en un futuro a ser parte de la Unión Europea. Y este tipo de gobierno, que fue un gobierno que nace de la protesta de la misma población, una protesta más identitaria, más en relación a la creación de una identidad ucraniana, pues de pronto hace que los movimientos separatistas de dos provincias que eran más, con una tendencia más étnicamente rusa, pues de pronto empiecen a levantarse. Estas protestas, estas provincias, se había acusado por mucho tiempo que habían sido apoyadas desde armamento hasta financiadas por el gobierno ruso. En su momento el gobierno ruso primero dijo que no, que esto no había sido cierto, y después empieza abiertamente a apoyarlas. Y de pronto escuchamos un discurso donde habla de esta confrontación entre el gobierno ucraniano actual y las provincias y estos rebeldes o estas personas que protestan en favor de un gobierno más acercado y más amigable con Rusia, lejos de ser un gobierno más acercado al occidente. Vienen estos conflictos y el gobierno ruso dice: hay genocidios, hay crímenes de guerra, están matando a ciudadanos y por lo tanto vamos a entrar a salvarlos. Claro que no están entrando a estas provincias de manera directa, están entrando a toda Ucrania. De pronto entonces, lejos de leerse como una intervención de ayuda, que digo, para poderlo ser tendríamos que tener evidencias, y estas evidencias siguen sin ser presentadas por el gobierno ruso, ni siquiera a foros como el mismo Foro de las Naciones Unidas. Y al no haber evidencias, pues por supuesto quedan dudas si realmente el presidente Vladimir Putin está yendo a salvar a una población que, de acuerdo a sus declaraciones, está viviendo un genocidio. Por otro lado, pues de pronto este sentimiento nacional ucraniano declara una ley marcial donde hay muchos, se les pide a muchos jóvenes que si son mayores de 18 años tomen el arma. Estaba hablando de que fuera voluntario, aunque de pronto vemos algunos videos por ahí que no era tan voluntario. Esto es todavía algo que no se ha notado de manera oficial, sino más bien son videos de redes sociales a las cuales no siempre podemos confiar. Por lo tanto, pues bueno, no se habla de esta ley marcial de vamos a luchar por nuestra identidad, y bien, pues se toma como una invasión. Se está deteniendo esta invasión, este avance ruso, pero bueno, sabemos que esta fuerza identitaria ucraniana de algún momento a largo plazo no sabemos si realmente pueda resistir el avance de un gobierno ruso que tiene muchos más recursos. Por lo tanto, la respuesta de la comunidad internacional es apoyar con recursos militares, con recursos económicos, con ayuda humanitaria, que es una de las primeras respuestas que está teniendo la comunidad internacional, así como bloqueos sumamente fuertes en términos económicos, tan fuertes que el mismo gobierno ruso hace unas cuantas horas atrás declara y pone en alerta, de hecho casi un día, pone en alerta a sus armas de destrucción masiva, en este caso ojivas nucleares. Se dice que todavía no están listas, de pronto hay declaraciones que no las están preparando, que el general se negó, pero lo que sabemos es la declaración oficial, y por lo tanto pues se ha puesto al mundo en una alerta máxima de saber qué es lo que va a pasar después de esto. Muchas gracias, maestra. Embajador, ¿pudiera ayudarnos a distinguir quiénes son los actores centrales en este conflicto y cuáles son los intereses que los motivan? Con gusto, Andrea. Pero primeramente quisiera expresar que me siento muy complacido de estar participando en este panel con la maestra Cintia Jiménez de la Portilla, una excelente maestra, desde luego con el doctor Óscar Tendero García, extraordinario historiador, y desde luego con el maestro Roberto Mastaki, un gran jurista. Pero no voy a omitir que me complace también la conducción del conversatorio a manos de otra gran maestra,
Andrea Alvarado, ¿eh? Me siento muy complacido. Bien, ¿quiénes son los actores? De una manera sencilla y directa diríamos es Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia. Sin embargo, el panorama no es tan simple. En Ucrania hablamos de que hay dos grupos distintos, el lado occidental que habla ucraniano, católico, y del lado oriental que habla ruso y es ortodoxo, y no hay la voluntad entre unos y otros de entenderse, sino quieren imponerse sobre el otro. Y cuando una parte quiere imponerse y destruir a la otra, indudablemente que vienen los choques y la confrontación, y en lugar de construir una nación hablándose y pensando a futuro, complican la situación. Entonces, esta situación la ven actores externos y ahí es donde el panorama se complica. Desde luego, la parte occidental de Ucrania, para ganar y vencer a la otra parte, quiere acercarse a la OEA, perdón, a la OTAN y a la Unión Europea. Dice, con esta ayuda puedo derrotar a los otros. Y los de la parte oriental dicen, no, mejor no me apego a Rusia y así detenemos esta situación. Entonces, esta situación de geopolítica entre Occidente, al decir Occidente me refiero OTAN y Estados Unidos en particular, y del otro lado Rusia, pues va a complicar el panorama. Esto es exactamente quiénes son los actores y complica el panorama porque parte internamente de esa falta de diálogo. Entendemos que en una democracia hay diferentes opiniones, diferentes puntos de vista, pero la forma pacífica, civilizada, culta de resolver el diferente, pues es llevarlo a votación y respetar la voluntad popular, y las situaciones van variando de acuerdo como varía el panorama electoral. El problema es cuando no hay voluntad de resolverlo civilizadamente y quiero destruir al contrario. Las políticas de choque, de confrontación, solo llevan a la guerra, no llevan al entendimiento, a la negociación. Entonces, ese es lo que podría resumir en concreto de quiénes son los principales actores del conflicto. Muchas gracias, embajador. Me permito preguntarle a usted nuevamente, ¿por qué fallaron los medios diplomáticos? ¿Por qué llegamos a una invasión armada cuando pareciera que tenemos una estructura diplomática tan robusta que pudo haber entrado ahí antes? Para mí es muy simple, no hubo voluntad real de resolver las cosas por vía diplomática. Es decir, sucede que al desintegrarse la Unión Soviética, el país pasó, después de fragmentarse, a convertirse en una potencia de segundo orden. Esto llevó a que a la Rusia Occidente la viera como una potencia de segundo orden que no podía estar jugando en primera división y siempre la marginó, la excluyó, la consideraba que no era de peso importante. De las reuniones económicas de los países más importantes, siempre era excluida. Incluso el presidente Obama, cuando hubo la primavera árabe en Siria, que dijeron que Rusia iba a entrar, a ver con qué balas rellena sus fusiles, porque no va a tener la capacidad. Sin embargo, Putin ya había reorganizado al ejército, se había armado, lo había hecho más profesional, intervino en Siria y puso y estabilizó a la región después de todo aquel desorden que se había provocado con la primavera árabe. 4 millones o más de sirios tuvieron que huir, 1 millón de ellos se refugiado en Alemania. Entonces, esto demostró que Rusia tenía la capacidad y que había logrado tener presencia ya en Medio Oriente. La otra cuestión que también veo,
y que influyó es la salida de la OTAN de Afganistán. 20 años de intervención en Afganistán para extinguir a los talibanes y resulta que se retiran sin victoria y los talibanes regresan, toman el control del poder y regresan fortalecidos. Esto indudablemente manda señales tanto a Rusia como a China y dice, bueno, pues la OTAN no tiene todas las de ganar, aquí ya mostró debilidades. Entonces eso va creando un escenario de cálculo de que puedo resolver el asunto de una manera militar. Y por otro lado, lo que veo es todas las declaraciones de los líderes occidentales, me refiero al presidente Biden, al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, eran desafiantes, eran agresivas, nunca tuvieron un tono diplomático de entendimiento, nunca mostraron una voluntad de sentarse a negociar. Ahora que veo o se va revelando que Putin empezó a organizar la invasión desde octubre y que los servicios de inteligencia americanos lo sabían y que desde luego la OTAN también descubrió y tenían ya todas las tropas en la frontera, la señal era clara, esto era inminente, obligaba a un entendimiento diplomático serio, a ver el asunto con seriedad y decirle, pero por el contrario, lo que yo vi fue declaraciones agresivas, amenazas, azotar en la mano, le voy a imponer sanciones, este muchachito va a ver qué es. Es decir, una actitud de desprecio, de minusvalorar al contrario. Nunca hubo ese sentido de decir, vamos a detener esto, voy a sentarme con el líder ruso, nos vamos a platicar, vamos a tener a Ucrania y vamos a buscar un punto de equilibrio de la paz mundial. No se trata de quién gana y quién vence al otro. Estamos hablando de la paz del mundo. Entonces, buscar ese equilibrio, no lo vi. Y curiosamente, aquí me encontré este sábado un estudio que hizo Henry Kissinger y que publicó en el Washington Post el 5 de marzo de 2014. Interesante. Y debo decir que empieza Henry Kissinger, y lo cito porque, no solo porque es un hombre con un talento diplomático reconocido y con un colmillo geopolítico importante, sino que también es Occidente, para que no se diga que estoy tomando una fuente oriental o prorrusa. Dice, la discusión pública sobre Ucrania tiene que ver con la confrontación. Y especifica, con demasiada frecuencia, la cuestión de Ucrania se plantea como un enfrentamiento. Si Ucrania se une al este o al oeste. Pero si Ucrania quiere sobrevivir y prosperar, no debe ser un puesto de avanzada de ninguno de los lados contra el otro. Debe funcionar como un puente entre ellos. O sea, el artículo es más amplio, pero ahí está el resumen. Y en ese sentido digo, bueno, qué mala fe de los países que alentaban a Ucrania a decir, yo te voy a ayudar, tú síguele, póntele enfrente porque aquí vamos a estar. A la hora de la verdad, no han estado con él. Todos ahí son sanciones. Pero, ¿alguna vez pensaron, vamos a ayudar a Ucrania? Vamos a convertirlo no en fuente de conflictos, sino en fuente de prosperidad para ambos lados, en puente de comunicación. Vamos a negociar un estatuto de país permanentemente neutral como Suiza. Y vamos a negociarlo los dos, que lo acepten los ucranianos, y vamos a pedir el respaldo de Naciones Unidas para que se le reconozca el estatuto de neutral permanente. Y evitamos la guerra, evitamos la fragmentación y como país neutral puede comerciar con Europa, pero no permite
que haya armas estratégicas de agresión que pongan en peligro a Moscú a su alcance. Entonces, la solución nada más requería una poca de imaginación diplomática y esta, desafortunadamente, no se dio porque están en la tesitura de la confrontación. Que Ucrania sea para mí, no, que Ucrania sea para el otro. Ese es el problema. Por eso no se dio la diplomacia. Si se hubiera dado, se hubiera evitado esta situación. Muchísimas gracias, embajador. Maestro Roberto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha afirmado que la ofensiva militar de Rusia va en contra de la Carta de la ONU. Ya la maestra Cintia nos hizo favor de mencionar algo de la parte del discurso que Rusia está manejando para esta invasión. ¿Pudiera usted, por favor, ayudarnos a entender de qué maneras específicas Rusia ha incumplido sus obligaciones de acuerdo al derecho internacional público vigente? Por favor. Muchísimo gusto. De hecho, quisiera también sumarme a las felicitaciones por generar este espacio para nosotros. Y también estoy muy honrado de participar con mis compañeros panelistas. Bien, desafortunadamente, la respuesta a esa pregunta es en sentido afirmativo. Es correcto. Las afirmaciones del secretario Guterres, en el sentido de que Rusia ha violentado el derecho internacional público, son correctas. El artículo 1 de la declaración de la Carta de las Naciones Unidas establece que uno de los principios de la organización justamente son mantener la paz y la seguridad internacionales a través de prevenir y eliminar amenazas, ¿no?, que comprometan la paz mundial. El artículo 2 de dicho ordenamiento legal establece que para realizar estos propósitos, los propósitos que establece la Carta en su artículo 1, los miembros de la organización, en su párrafo 4 establece que los miembros de la organización en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza, al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Entonces, efectivamente, hay esta acción bélica que ha emprendido Rusia en contra de Ucrania, finalmente compromete los principios de la ONU y compromete el cumplimiento del artículo 2, párrafo 4 de dicha carta. Pero, desafortunadamente, este incumplimiento puede verse no solamente a nivel global, también a través de la violación o el incumplimiento de compromisos internacionales de Rusia a nivel regional. Me gustaría hacer alusión a algunos de ellos. Los acuerdos de Helsinki, ¿no?, cuya acta final se genera a partir de la desintegración de la Unión Soviética, donde participan países como Rusia y Ucrania. En esta acta final de Helsinki, los países que la firmaron se comprometieron a no violar la integridad territorial de los otros firmantes, prohibiendo el uso de la fuerza inclusive. Algo interesante de estos acuerdos es que, concretamente de su acta final, es que se reconoce que las fronteras pueden cambiar, pero no a través del uso de la violencia, sino a través, como decía el embajador, a través de conformar con el derecho internacional, por medios pacíficos, por el entendimiento. Otra de los acuerdos internacionales que ha violentado Rusia con esta acción es el Memorándum de Budapest. Es un documento, es un instrumento internacional que suscribe los Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia. En ese documento, en 1994, se comprometieron las tres naciones en respetar la independencia y la soberanía existentes en Ucrania, ¿no? Me parece que es evidente que ha habido un incumplimiento por parte de Rusia. También el secretario Guterres, ahora que usted lo menciona, se pronunció sobre una violación por parte de Rusia a la resolución de la ONU 2625, que se refiere a los principios del derecho internacional en materia de relaciones amistosas. ¿Qué se busca aquí? También preservar la integridad territorial de un país. Concretamente, esta declaración establece que todo Estado tiene el deber de abstenerse de organizar, instigar
asistir o participar en actos de guerra civil o actos de terrorismo en otro estado, o de consentir en actividades organizadas dentro de su territorio dirigidas a la comisión de tales actos, cuando los actos a que se refiere esta declaración implican una amenaza o uso de la fuerza. Entonces, por supuesto que hay una violación también por parte de Rusia a estos compromisos internacionales. Y bueno, lo decía la maestra, lo comentaban mis otros dos colegas panelistas, los acuerdos de Minsk, ¿no? Apenas la presidenta de la Comisión de la Unión Europea acusaba a Rusia no solamente de violentar el derecho internacional en esta parte global, sino también en violar los acuerdos de Minsk, ¿no? Estos acuerdos de cese al fuego, ¿no? En el conflicto, que incluye a Rusia y Ucrania. La verdad, debe decirse también que Ucrania ha violentado estos acuerdos, no solamente Rusia, ¿no? Y bueno, finalmente me parece que la intención, más bien la materialización de las acciones de Rusia en ese sentido han sido violentar al menos estos instrumentos internacionales. Muchas gracias, maestro. Me atrevo a hacer la pregunta que me imagino que mucho de nuestro auditorio se hizo al escuchar lo que es cómo ha violentado Ucrania estos acuerdos también. Creo que eso es algo que a lo mejor no hemos escuchado decir en los medios y que sería interesante a lo mejor si nos pudiera ayudar a precisarlo. Bueno, ha habido un reclamo también por parte de estas provincias que están en colindancia con Rusia, que lo comentaba el embajador, lo comentaba la maestra Cintia, comparten una historia cultural, comparten el idioma con Rusia, se sienten más orientados a Rusia que a Ucrania. De hecho, prefieren hablar de ruso que ucraniano. Algo de lo que argumentaba el presidente Putin en ese sentido es que también ha habido violación por parte de Ucrania, ¿no? Que ha habido ataques a esta población rebelde, ¿no? Que se le etiqueta como rebelde, pero quizá también tenga algún tipo de razón, ¿no? De manifestarse en contra de Ucrania y al haber sufrido cierta persecución, ciertos ataques, ¿no? En el afán de Ucrania de mantener su territorio íntegramente. Muchas gracias, maestro. Sin ánimo de cambiar el tema, pero ¿sería pertinente hablar de la invasión de Irak como un antecedente a la invasión de Ucrania? Wow. Bueno, yo creo que siempre es pertinente hablar de casos similares, ¿no? o anteriores al análisis de casos actuales. Me parece que en el caso de Irak se comparte algo muy importante y es negativo, que hay una invasión en violación al derecho internacional. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? En la historia de Irak, en la invasión de Irak de Estados Unidos y los aliados de la OTAN, por cierto, me dio una resolución, una de tantas que emite la Organización de las Naciones Unidas, la 1441, que me parece que es de noviembre de 2002. Y en esta resolución, lo que se insta a Irak es a honrar los compromisos que había celebrado su gobierno, encabezado en ese entonces por Saddam Hussein, para permitir que se hicieran verificaciones por parte de inspectores de las Naciones Unidas, ¿no? Para descartar la idea o la posibilidad de que se estuviesen desarrollando armas de destrucción masiva. Irak no sacó 10 el cumplimiento de esta resolución de la ONU, pero no necesariamente lo incumplió. Y lo afirmo por dos razones. El propio presidente Bush, que era presidente en ese entonces, decía en su libro Decision Points que una de las decisiones equivocadas que tomó su gobierno fue haber tomado acciones bélicas en contra de Irak basándose en informes erróneos de sus agencias de inteligencia. Y no solamente los de Estados Unidos, sino también los de un aliado muy importante de la OTAN, que es la Gran Bretaña. Esto inclusive lo refrendó el secretario, en ese entonces secretario de Estado recientemente fallecido, Colin Powell, quien decía que una de las cosas de las cuales se arrepentía en su labor al servicio de su país fue justamente instar por intervenir militarmente a Irak derivado de estos informes de inteligencia. Y no solamente él,
también el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica en ese momento, una persona de nombre El Baradei, él aseguraba en todos los foros que él participaba que Irak había estado dando cumplimiento a todas las recomendaciones emitidas por los inspectores de la ONU y que era una aberración y que era una insistencia injustificada por parte de Estados Unidos y sus aliados de invadir Irak sobre pretexto de que no se han dado cumplimiento a las resoluciones de la ONU. Entonces, me parece que no es un caso que de fondo sea igual, pero me parece que tristemente comparten un común denominador, la ilegalidad dentro del marco del derecho internacional público. Muchas gracias, maestro. Sí, Me gustaría especificar que el secretario general de Naciones Unidas en aquel entonces, Kofi Annan, dijo que la guerra era ilegal. La invasión a Irak no estaba respaldada en el derecho internacional y la llamó ilegal o violatoria del derecho internacional público. La otra cuestión, la administración Bush Jr. habló de una legítima defensa preventiva. Es decir, ahorita no me ataca, pero me va a atacar en lo futuro, entonces tengo derecho a defenderme. Pues es la misma situación que Rusia podría decir, si Ucrania entra a la OTAN, ahorita no me ataca, pero me va a atacar después, entonces de manera preventiva. Eso no es aceptado en el derecho internacional público, pero son argumentos demagógicos que se utilizaron. Entonces, ha habido violaciones de derecho internacional público por las potencias y desafortunadamente, como son los países más poderosos y los que tienen derecho de veto, pues se quedan ahí sin mayores trascendencias. Entonces, pero no vamos a tratar de matizar y decir esto que es negro, bueno, le voy a pintar algo de blanco para que se vea gris. Son violaciones las dos y no son las únicas. No voy a expandirme más, pero no son las únicas. Muchas gracias, embajador. Sí, Andrea. La escucho, Pero, maestra. sí, me encantaría agregar a lo que están comentando. Muy interesante esta comparativa con Irak. Y bueno, yo quisiera ver una perspectiva más, agregar una perspectiva más de la comparativa que se puede hacer sobre esta incursión de Rusia hacia Ucrania y de Estados Unidos hacia Irak. No solamente fue declarada ilegal dentro del derecho internacional, sino que además hay ciertas similitudes, pero también es cierto que las causas y los efectos no están resultando ser los mismos. En el momento en el que Rusia invade a Ucrania, la comunidad internacional inmediatamente bloquea económicamente, genera una serie de sanciones financieras, económicas, inclusive de espacio aéreo, a la misma oligarquía rusa, diciendo que no van a poder utilizar el espacio aéreo, inclusive de sus aviones privados. Y esta situación no sucedió cuando se declaró ilegal la guerra y la intervención hacia Irak. Y bueno, otro elemento que también valdría la pena mencionar es el efecto en términos de ayuda humanitaria, que fue muy distinto. La respuesta ha sido muy distinta, ¿no?, a la que se le da a Ucrania, a la que se le dio a Irak en su momento. Y vale la pena ser mencionado no solamente por términos identitarios religiosos, términos inclusive identitarios étnicos, se podría decir, donde pues al ucraniano se le está permitiendo, se le están abriendo las puertas, se le está dando toda la ayuda humanitaria, y al iraquí no se le otorgó esta ayuda humanitaria de manera inmediata. Y bueno, bajo pretexto de que había ciertas fuerzas que todavía apoyaban a Saddam Hussein, y aún así a la población que sufría y que venía sufriendo desde un bloqueo económico desde entrados los 90s, bloqueo total económico que generó una crisis humanitaria inimaginada. Y aún así no se respondió como se ha tenido la respuesta actualmente. Entonces son estas diferencias que aún así vale la pena ser mencionadas por la similitud. Por otro lado, también me parece importante mencionar la respuesta o digamos las acciones que toman los Estados Unidos dada su política nacional. No solamente estas tan acertado análisis que hizo el embajador de decir no hubo esta iniciativa diplomática, fueron ataques, que me parece que responde mucho a las realidades de la política interna norteamericana, el hecho de que la imagen del presidente Biden y de toda su administración no es tan fuerte como se esperaba a estas alturas, de que tienen que pensar prontamente en campañas para
volver a retomar el poder y que se mantenga dentro del Partido Demócrata y no pase a manos republicanas. Y por otro lado, en la época de Bush Jr., ¿no? Respondía a una política después de y durante la declaración de la guerra en contra del terrorismo y esta idea de guerra preventiva, de mostrarse el fuerte, mostrarse económicamente el dominante, aquel que podía tener dos guerras al mismo tiempo y mantener una economía intacta, y aún así tuvo efectos sumamente negativos. Y como digo, ¿no? La respuesta de la comunidad internacional no se acercó ni siquiera a lo que actualmente estamos viendo. Muchas gracias, maestra. Justo la siguiente pregunta que me gustaría ahora sí dirigir a todo el panel tiene que ver con la respuesta de la comunidad internacional. La semana pasada el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio unas declaraciones donde acusó a la comunidad internacional de dejar a Ucrania sola, de dejar a los ucranianos solos. Lo que yo le quisiera preguntar al panel es, ¿tiene mérito esta acusación? Doctor, bueno. Yo creo que va relacionado también con el tema del manejo mediático. Primero, es una crisis, a mí me da la atención, al hilo de que decía el embajador antes, es una crisis donde las declaraciones son muy hostiles muy pronto, no habíamos vivido esto, o sea, yo no lo había vivido, muy hostiles muy pronto y las medidas muy rápidas y a gran velocidad. Es decir, Putin concentra tropas finales de enero, invade finales de febrero, a los 5 días parece que el país se cayó al suelo, no se está cayendo todavía. Como hay resistencia en las grandes ciudades, voy a ver si Suecia y Finlandia, si se anexan a la OTAN, a lo mejor les pasa algo. Y después de eso, las armas nucleares. Es decir, no sé quién está asesorando a Putin a nivel de manejo mediático. Se puede hacer mal y como lo está haciendo Putin, en mi muy modesta opinión como trabajador de un medio de comunicación. Amenazar a Suecia es amenazar a ABBA. ¿Hay alguien malo en Suecia? Finlandia. Quiero decir, armas nucleares, si queremos o sea, si quieres que te odien, lo estás consiguiendo. Del otro lado, tengo un señor que maneja, que es un actor, por otra parte, no sabe nada del mundo militar, sale con una playera Steve Jobs, hola, vengo del gimnasio, hola, ¿qué tal? Vamos a defender Ucrania, me están dejando solo, voy a armar a la población. Vemos a gente armada con cócteles Molotov, una especie de manejo intifadas 90, David contra Goliat, obviamente Goliat es Rusia, nosotros somos David, Ucrania, y estamos solos contra el mundo. Yo no me escondo, yo no huyo, yo no negocio bajo el agua, yo aquí estoy resistiendo con mi pueblo. Me parece fantástico lo que está haciendo Zelensky a nivel de manejo mediático, ¿no? Las medidas de este lado, como comentaba el embajador, son muy hostiles muy pronto, o sea, no se puede cruzar el espacio aéreo ningún avión ruso, ya Rusia en reciprocidad, pues tampoco los países que le han prohibido volar, tampoco vuelan de este lado, están apretando con sanciones económicas a los amigos, a los Lavrov, a los Putin, a los oligarcas, a Abramovich, el presidente del Chelsea, todas las grandes fortunas se están apretando, está estudiándose esa cara a Rusia del SWIFT, y todo es muy hostil, todo es muy temprano, todo es muy deprisa. Y la gente está armada, y vuelvo a lo que decía la maestra Cintia, aquí está funcionando algo feo de decir, pero lo voy a decir, un etnocentrismo bestial. Es decir, nos interesa Ucrania porque son rubitos de ojos azulitos. En cambio, los que se murieron en Afganistán, los que se murieron en Irak, traen una burka en la cara, no me interesa. Al mundo occidental, y cuando digo occidente digo la Unión de América y Europa desde que Colón tocó la puerta, en ese mundo lleva décadas sin interesarnos, lamentablemente, a nivel masa, digo no a nivel particular o personal, a nivel masa no nos interesa lo que pasa en Afganistán, ni en Irak, ni si Darfur, ni si Sudán, ni... Pero estos ucranianos que tienen ojos azules, son rubitos y están armándose y tienen cócteles Molotov, y una fue Miss Universo y ahora tiene una K-47 en las manos, y abrimos la puerta de Rumania, abrimos la puerta de Polonia, abrimos la fronterita eslovaca, la fronterita húngara y pasan todos. Y me interesa Hungría, como nunca me interesaron los 25 años de gente muerta todos los días en Irak o en Afganistán. Occidente tiene esas vergüenzas y creo que ahora están aflorando. Muchas gracias, doctor. Embajador. Yo quisiera hacer notar que se me hace irresponsable esas declaraciones del presidente de Ucrania. Efectivamente, como bien lo hace notar el doctor Oscar, es un actor y hace muy bien su papel de actuación. Yo creo que un líder debe ser responsable y cuidar el bienestar de sus seguidores, de la población que representa.
¿qué posibilidades tiene de éxito de derrotar a la invasión rusa el presidente ucraniano? ¿Cuáles son sus posibilidades? Habla de que le manden armas y que estaba esperando la ayuda militar de fuera para que fueran a pelear con él y se enfrentaran al... No pasó. Estaba en su mente que iba a pasar eso. No sucedió. Mal cálculo. Y ahorita le está diciendo a su población, agarren bombas Molotov y la chica, la Miss Ucrania con una UCI. Dice uno, ¿y qué van a hacer para detener un tanque estas personas? ¿Qué entrenamiento tienen? Luego, las caravanas de refugiados que están saliendo de Ucrania hacia los países limítrofes como son Polonia y Rumanía, resulta que las fuerzas ucranianas detienen a los varones de 18 a 60 años. Eso no sale. Sale la señora, los hijos, se despiden ahí, se abrazan y se van. Y un señor de los que entrevistaron ahí dicen que coja un fusil y que defienda. ¿Yo qué voy a hacer? Yo no sé dónde me paro, dónde me formo, a quién disparo, cuál es la estrategia. Es decir, yo me pregunto si esta actitud es responsable de un líder serio que se preocupa por su población. Es decir, ¿cómo le puedo evitar el mayor daño a mi población? ¿Cómo evito esta guerra o este conflicto? Pero por el contrario, quiero prolongar el conflicto y si ahorita tengo estos daños, después de un conflicto de resistencia en la capital, ¿cuántos edificios van a salir destruidos? ¿Cuánta infraestructura? ¿Cuántas personas más van a salir muertas? Digo, es para mí insólita esa declaración de que hace todavía un reclamo al mundo occidental que no lo ha venido a ayudar. Sí, no le veo sensatez. Se me hace la declaración mediática propia de un comunicador, de un actor, pero no de un presidente estadista, como si uno hubiera esperado que fuera en el caso de Ucrania. A la luz de lo que está diciendo usted, embajador, y lo que dijo el doctor Oscar, a lo mejor sería pertinente incluir en esta pregunta las últimas declaraciones, bueno, no las últimas, pero recientes declaraciones del presidente con respecto a las negociaciones con Rusia. Esta cuestión de, pues sí vamos a ir a la Junta, pero no creo que resulte nada. No creo que sea exitosa la negociación. Pero bueno, me atrevo a meterla la pregunta por si alguno quisiera también retomarla en su comentario. Sí, Andrea, a lo mejor lo escucho. Muchísimas gracias. Me parece muy, muy importante lo que están mencionando el doctor Tendero y el embajador, y creo que va muy relacionado con estas declaraciones del presidente de no vamos a llegar a nada, ¿para qué voy a Bielorrusia si Bielorrusia no es un territorio neutral? ¿No? Donde hace estas declaraciones y habla y busca esta neutralidad, lo que realmente pues resulta... está jugando un poco, y yo concuerdo con el doctor Tendero, está jugando un poco esta guerra de los medios, este principio de buscar adeptos, de buscar verse como el mártir, como mírenme, aquí estamos solos y aquí estamos luchando, elementos de identidad inclusive. Y lo que me parece que está tratando de hacer en este sentido es consolidar una identidad nacional de manera definitivamente, y concuerdo con el embajador, completamente irresponsable, que no está buscando cuidar a su población, que no está poniendo las necesidades de su población primero, sino este elemento nacional identitario donde muchísima gente inclusive se lo aplaude, ¿no? Se lo aplaude como el líder que es, se lo aplaude como el buen actor manejando los medios que es, y por lo tanto, pues esto de pronto resulta... queda bajo la comunidad internacional como en un entredicho de sí, qué bien que estás fuerte y en las redes sociales manejando estos videos de gente que está dispuesta a dar su vida a nombre de defender esta nación y esta identidad ucraniana, y sin embargo pues lo que estamos viendo es exactamente esto, que estas personas pierden la vida,
que hay una gran oleada de personas que están saliendo de Ucrania, que la respuesta internacional es pues te recibimos. Algunos, no otros, están viendo los videos y las declaraciones de estudiantes que vienen de algunos países de África a los cuales no se les está permitiendo entrar. De pronto hay declaraciones donde un ucraniano blanco entra primero, después vienen los de la India, después vienen los de África y así sucesivamente, declaraciones muy fuertes sobre la apertura de fronteras, la apertura y el recibimiento de inmigrantes, con el caso de, por ejemplo, Polonia. Y por otro lado, unas sanciones económicas, como bien lo decía el doctor Tendero, sumamente fuertes, que de pronto esto van a apretar a la población rusa. Esto no va a apretar al gobierno ruso, sino a la población. Y lo que puede generar es una crisis humanitaria y una necesidad de medicinas, de alimentos, de energéticos mucho más adelante para la población rusa. Sí se espera que esto realmente resulte en un elemento de disuasión para Vladimir Putin, pues habría que ver si prospectivamente o retrospectivamente más bien ha funcionado alguna vez y la respuesta es lamentablemente no. No funcionó con Saddam Hussein, no ha funcionado en Venezuela, no ha funcionado al 100% en Irán, no ha dado un resultado positivo ni de disuasión realmente a nivel internacional. Entonces, por eso me pareciera que el presidente declara, me están dejando solo, no hay una respuesta contundente, pero también hay que entender por qué no la hay y cuáles son los intereses también en juego en términos de la paz. Muchas gracias, maestra. Maestro Roberto, ¿quisiera agregar algo? No, estaba totalmente de acuerdo con lo que dijo la maestra Cintia. Excelente, muchas gracias. Sí. Entonces, con su permiso, viendo un poquito el reloj, me voy a adelantar un poquito en las preguntas, con su permiso. Siendo realistas, esta pregunta igual va para todo el panel, y un poco retomando esta última idea de la maestra Cintia de está claro por qué no hace más Occidente o por qué no hace más la OTAN, ¿no? Siendo realistas, ¿cuál es el mejor escenario que podemos esperar conforme el conflicto continúe desarrollándose? Bueno, para mí el mejor escenario sería llegar a un acuerdo, detener la guerra, hacer negociaciones y distenderla. Desde luego que las negociaciones, aunque las hagan entre Rusia y Ucrania, tendrán que estar avaladas o apoyadas por la parte occidental, me refiero por la OTAN y por Estados Unidos. Ciertamente el panorama va a ser complicado porque la opinión pública dentro de Estados Unidos está muy polarizada y tal parece que la actitud, los discursos del presidente Biden van más dominados por el panorama interno de Estados Unidos que por la situación externa o por resolver el punto. Entonces, están como un poco ahí anclados. Bien, voy a volver a retomar este artículo de Henry Kissinger que escribió el 5 de marzo de 2014, hace 7 años. Y su título del artículo dice, para resolver la crisis hay que empezar por el final. Es decir, no vamos a empezar ahí, vamos a ver qué resulta. Más bien, ¿qué queremos que resulte? Y de ahí nos vamos a buscar los medios para que eso se logre. Y él habla de que una política de resultados debería de ser, primero, Ucrania debe tener derecho a elegir libremente sus asociaciones económicas y políticas. Es el 1. El punto 2, Ucrania no debería unirse a la OTAN. Una posición que asumí hace 7 años cuando se planteó por última vez. O sea, esta posición la tuvo Kissinger en 2007. Sigue siendo válida. 3. Los sabios líderes ucranianos optarían por una política de reconciliación entre las diversas partes de su país y a nivel internacional deberían adoptar una postura comparable a la de Finlandia. Esa nación no deja dudas sobre su feroz independencia y coopera con Occidente en la mayoría de los campos, pero evita cuidadosamente la hostilidad hacia Rusia. Y 4. Ucrania debería reforzar la autonomía de Crimea en las elecciones. Ciertamente este punto ya no es válido, puesto que ya no está en posesión de
Ucrania, sino ya realmente rusa, pero el punto habla de Crimea, que era un elemento disuasivo. Pero lo más importante es cómo termina el artículo. Las personas familiarizadas con la región sabrán que no son todas aceptables para las partes, pero la prueba no es la satisfacción absoluta de todos, sino la insatisfacción equilibrada. Si no se logra alguna solución basada en esto u otros elementos comparables, se acelerará la deriva hacia la confrontación y el tiempo para eso llegará muy pronto. Esto lo dijo hace 7 años, 7 años después, ahí está la confrontación. Entonces, el mejor escenario es negociar y pensar a futuro, ya no llevar las cosas más allá. Pero ciertamente, aunque Ucrania y Rusia y Ucrania lo negociaran, si no hay el respaldo, el endoso de la OTAN y en particular de Estados Unidos, esto seguirá siendo, pues, deseo, carta Santa Claus, porque tendrían que involucrarse y aceptar esto. Ese para mí sería el mejor escenario. Gracias, embajador. Yo creo que como solución al conflicto, ¿qué salida se puede ver? Creo que el margen de Putin es muy estrecho, tanto en casa como fuera, y eso es muy peligroso. No se le está dejando a Putin una salida, lo comentábamos antes de empezar el foro, honorable a su posición. Entonces, cuanto más tiempo pasa, él lo va a pasar peor a nivel económico, la gente va a pasar hambre, el rubro se deprecia. Bueno, Rusia está fuera del Mundial, anécdota, pero ya está fuera del Mundial y el Mundial es dentro de 8 meses o 7, ¿no? ¿Cómo va a estar la gente? ¿Qué contestación hay en la calle? Los primeros días, represión, eran 1000 y pico, nada, se le reprimió. ¿Qué va a pasar fuera? Él invade Ucrania. Mínimo debe de quedarse con algo, porque entonces ¿para qué fuiste? Digo, suena muy tonto, pero ¿para qué fuiste? O sea, si fuiste, te quedaste con toda Ucrania. Vamos a intentar que toda Ucrania parezca que es nuestro. No lo es, pero vamos a pensar que las principales, ya tenemos dominado todo más o menos, etcétera. Imponemos las condiciones de la paz en un país amigo, Bielorrusia, viene el otro aquí, se sienta. Bueno, dame el Donbass, dame Crimea, legalmente. Y fírmame que en los siguientes, como comentaba antes el embajador, en los siguientes 5, 8, 10, 12, 15 no entras ni en OTAN ni en Unión Europea. Al final es como si Estados Unidos tuviera en Hermosillo o en Tijuana misiles balísticos de la Unión Soviética. Suena rarito, pero que tú tuvieras un arma potente a 500 kilómetros de Houston o a no sé cuántos de Florida, de Nueva York, suena hostil. Pues eso está pasando si Ucrania, yo ahí veo un poco en cerebro de Putin, ¿no? Si Ucrania se mete en la OTAN, oye, es que lo tienes en la puerta a casa, ¿no? A 300 kilómetros de Moscú. Y el problema es un poco hacia dónde va Putin. Se está hablando ya de sanciones, de te vamos a juzgar. ¿Cuál es el margen de Putin? Ese es el problema. Y a mí, lo menciono ahora, me está decepcionando mucho Biden. Digo, en lo personal, lo menciono aquí, esto no viene muy tanto cuento, pero mucho. Desde que hace 8 meses lo entrevistaron, hace un año, y dijo, Putin es un asesino. No esperamos eso de un presidente de Estados Unidos. Claro. O sea, no, antes de sentarte en la silla, ni a los 2 meses de estar sentado en la silla. No se lo hemos escuchado a Donald Trump, con todos mis respetos. Entonces, Biden, modérate. Lleva 2 meses echando todo el oxígeno en la hoguera. Yo entiendo que hay unas elecciones en Estados Unidos, pero no todo vale para ganarlas, ¿no? Creo. Gracias. Lo que decía el doctor, muy parecido a lo que se dio con la crisis de los misiles nucleares en Cuba, ¿no? Los tenían los americanos a menos de 5 minutos. Sí. Ya misiles nucleares operativos, ¿no? Entonces sí, me parece que es un tema de prevención, ¿no? Es un tema de correr riesgos, ¿no? Sin duda. Muchas gracias, maestro. Sí, si me permiten. Claro, maestra, Gracias, Andrea. escuchamos. Sí, bueno, en términos del mejor escenario posible, concuerdo con los 3 panelistas, creo que la negociación sería lo mejor, definitivamente Rusia tiene que ganar algo. Sin embargo, y yo sé, me atrevo aquí a aventarme una pequeña pregunta, ¿no? En términos del escenario en que Rusia finalmente lograra deponer a este gobierno y llevar a unas elecciones donde ganara un gobierno prorruso, ¿no? ¿Se considera legítimo o ilegítimo? Desde mi propia análisis muy particular y humilde, yo diría
que corre el riesgo de, si existe en realidad un intercambio de gobierno, que es lo que al final pareciera en sus declaraciones es lo que busca, este gobierno caería en la legitimidad. Y al ser un gobierno ilegítimo y no reconocido internacionalmente, probablemente la respuesta serían sanciones económicas que afectarían nuevamente solamente a la población ucraniana y que al final dependería exclusivamente del financiamiento ruso, que habría que ver cómo es que resultaría después de estas sanciones económicas y financieras a las que va a enfrentar para poder reconstruir Ucrania. Y entonces estamos viendo una cadena de repartir destrucción y repartir pobreza dentro de las regiones, ¿no? de Rusia, y inclusive me quiero aventurar a decir, inclusive hasta dentro de sus aliados. Y esto es poner mucha presión, como bien lo está diciendo el doctor Tendero, ¿no? Demasiada presión a Vladimir Putin, a quien no se le está dando el lugar, no le están permitiendo un escape en términos de negociación clara para restablecer este lugar, y que creo que se está jugando todo Biden desde su propia, desde el confort de su estado para la negociación interna dentro de los Estados Unidos, y que definitivamente no se van a involucrar en términos militares porque el costo sería muy alto, tanto para Biden como para los miembros de la OTAN, y pues bueno, ¿no? Yo creo que al final ese sería como el resultado más cercano, pero me gustaría preguntarle a los otros panelistas, ¿ustedes consideran que ese sería el resultado más probable? Yo considero que sería el resultado más probable e ideal, el menos doloroso, el menos llegar a una negociación pronto. Como toda negociación hay que hacer concesiones, algo se va, algo se queda. No todos quedamos satisfechos, pero más vale un mal arreglo que un buen pleito. Con pocas palabras, más vale una buena negociación que una excelente guerra. Muchas gracias, embajador. Vamos contra el reloj, colegas. Les propongo una ronda relámpago. Respuestas de 1 minuto o menos, nada más para cerrar las últimas temáticas que tenemos aquí y pasar a las preguntas que tienen nuestro auditorio. Entonces, embajador, México hoy ocupa un sitio en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué implicaría actuar a la altura de las circunstancias en este papel? Ay, excelente pregunta. Bueno, México tiene esa responsabilidad y si quiere hacer honor a su tradición diplomática, a su prestigio de política exterior del siglo XX, tiene que actuar con imaginación, con talento, pero sobre todo sin precipitar y sin tomar lugar o ponerse a favor de una u otra de las partes. Es decir, las resoluciones o las decisiones que tomaba México, hablo de grandes diplomáticos que tuvo nuestro país, hacían estudio del tema de manera filológica, teológica, filosófica, jurídica, política, y sacaban una conclusión, pero ya lo habían analizado desde diferentes ángulos. Entonces esas eran las posiciones que tomábamos y siempre buscando ayudar a la humanidad a evitar el mal mayor, siempre tratando de contribuir a la paz. México tiene históricamente una política exterior de que no busca la supremacía, sino busca el respeto al derecho internacional, busca la salida honrosa, propositiva, construir la cooperación. Entonces, el papel de México no es tomar un discurso incendiario, no es tomar parte en el conflicto, sino ponerse por encima, buscando servir de mediador, de solucionador, de tomar una posición imaginativa y creativa para resolver el problema. Eso le daría a México el talante para seguir detentando cargos similares. Muchas gracias, embajador. Doctor Oscar, muchos medios de comunicación han optado por cubrir el conflicto aludiendo al inicio de una supuesta tercera guerra mundial. ¿Qué tan apropiada es dicha cobertura? ¿Qué tanto nos ayuda? ¿Qué tanto nos perjudica? Todo lo que sea hablar en términos de Tercera Guerra Mundial me parece un despropósito, lo haga quien lo haga, desde un medio digital de 2 trabajadores hasta el New York Times. Un despropósito hablar en esos términos. Creo que como siempre funciona en medios, lo que llega al corazón. La señora del segundo día, una señora
terminó de 40 o 50 años con la cara reventada por la violencia, el tema de la Miss, Zelensky parecía Steve Jobs con su playera, todos esos mensajes que un poco mueven la fibra sensible, ya sea por esperanza o por odio, depende de cuál es la fibra, funcionan en los medios de comunicación. La gente no entiende en general las cifras, ni las ciudades, ni 20.000 muertos, 15.000, ¿no? Confundimos esas cosas, pero sí entienden al profesor que no puede dar clase, al futbolista que ya no juega al fútbol, al que perdió esto, al que perdió identificación, empatía uno a uno con la casuística de un ciudadano normal en Ucrania. Y vuelvo al tema del etnocentrismo, parece que nos toca más cerca porque nos parecen más parecidos a nosotros que alguien con un hijab o con una burka, ¿no? Como ha pasado los últimos 30 años en Afganistán o en Irak, ¿no? Creo que, como siempre, hay mucho irresponsable en los medios de comunicación y hay gente que más o menos lo está haciendo bien. Muchas gracias, doctor. Última pregunta relámpago, esta va para todo el panel. Tanto el presidente ruso Vladimir Putin como el francés Emmanuel Macron han hecho alusiones directas a la disponibilidad de armamento nuclear por parte tanto de Rusia como de la OTAN. Esto es algo que ya se ha mencionado en este panel. Pareciera que en las décadas tras la caída de la Unión Soviética, la población mundial en general se ha olvidado un poco de la amenaza latente que representa la proliferación nuclear. Con la invasión de Ucrania y el riesgo de un enfrentamiento abierto entre Rusia y la OTAN, este riesgo se manifiesta de modo patente. A juicio de este panel, al margen de cómo se desarrolle la situación en Ucrania, que ya nos dieron un mejor escenario posible, al margen de eso, ¿sería necesario que el desarme nuclear recupere preeminencia en la conversación? Bien, me gustó la expresión del doctor Oscar. Hablar de guerra nuclear es un verdadero despropósito, muy irresponsable y que se utiliza muy a la ligera, muy equivocadamente hablar de esa posibilidad. La retórica a veces no se detiene y conduce luego a un camino sin retorno. No deberíamos de mencionarla. El asunto debe quedar circunscrito al territorio ucraniano con armas convencionales y no salir de ahí, pero tratando de evitar que escale y de buscar que se restablezca la paz. Hablar de que se acaben las armas nucleares, bueno, ha sido posición de México. Don Alfonso García Robles, Premio Nobel de la Paz, hizo toda su vida, lo dedicó a combatir, a que hubiera el desarme, a acabar con las armas nucleares. Le valió el Premio Nobel, pero definitivamente todos quisiéramos eso como un anhelo con alma de niños, pero con cerebro de internacionalistas, sabemos que no es realista, que no va a ser posible, pero lo que sí buscamos, y creo que ahí tenemos que entrar, es que haya negociaciones entre los países que tienen las armas nucleares para reducir esa capacidad nuclear y no sé, establecer compromisos de no utilizarlas con facilidad. Eso lo vería más realista. Muchas gracias, embajador. Yo, bien, no creo que vayamos a escalada nuclear, en parte porque estamos en un momento en el siglo XXI en que vienen otros problemas como tsunami. Viene cambio climático, la biogenética, la inteligencia artificial, la nueva economía, ahora la pandemia. Estamos tan entretenidos en lo que está pasando que añadir un problema más, o sea, ya no hablamos de COVID. Hace 12 días que nadie habla de COVID. Porque estamos entretenidos con el tema de una guerra. Es increíble. O sea, deberíamos de estar concentrados en preservar nuestro planeta y en tener una situación armónica de migración, de natalidad, de mil cosas que tenemos por resolver, pero yo sí creo, y coincido con lo que decía el embajador hace unos minutos, no estamos en manos de los mejores, de las mejores y de los mejores mujeres y hombres para llevar el coche. Yo echo de menos a un Angela Merkel, a un Helmut Kohl, a un Felipe González, a un François Mitterrand, a un Jacques Chirac. Echo de menos a estadistas de verdad, en mi opinión, esos nombres, que piensen en sus países a medio y largo plazo. Y estamos en manos de gente muy amateur, que se enciende muy rápido, que no cuida sus palabras. Las redes sociales y los medios de comunicación tampoco ayudan nada a que esto se contemporice. Y bueno, pues no sé a qué punto vamos, ¿no? Muchas gracias, doctor.
Bueno, yo rápidamente comentar que más que hablar del desarme nuclear, creo que es necesario hablar de sensatez. Y perdón que insista, sobre todo a mis alumnos de Derecho Internacional Público que seguramente me están viendo, la crisis de los misiles de Cuba. El diálogo que tuvieron el presidente Kennedy y el presidente Khrushchev. Esa forma de dialogar, de buscar evitar el conflicto nuclear a toda costa, me parece que es la sensatez que necesita el mundo hoy día. Muchas gracias, maestro. Maestra. Sí, claro. Pues yo me sumo a los analistas como lo están presentando. Definitivamente creo que sí es una desproporción hablar de una guerra y una confrontación nuclear, pero también es cierto que estamos en manos de gente muy pasional que utiliza el término muy a la ligera y que de pronto pone en alerta al mundo y fácilmente se asusta. Esto promueve desde noticias falsas hasta noticias alarmistas alrededor de las redes sociales y esto no ayuda en lo más mínimo. Y por supuesto, sí, es verdad que estamos muy alejados de esto, pero que no deja de ser una posibilidad. Agregarlo a una agenda es una agenda de agendas internacionales que ya están sobrepasadas con tantos temas, como bien lo dijo el doctor. Sin embargo, me parece que es algo que debe considerarse en algún momento, que debe de tomar importancia en algún momento, ya que pensar que se tiene más de 60 veces el poder de destruir un mundo cuando nada más tenemos uno es ridículo. Saber que las políticas y doctrinas en términos de armamento nuclear detona una, entonces detonan todas, es una locura pensar en este tipo de situación, ¿no? Dado que pues solamente tenemos un mundo y primero habría que pensar en cuidarlo. Y creo que en esa tesitura en algún momento, y espero en algún momento, se vuelva a llegar y se vuelva a tomar este tema dentro de los paneles y la agenda internacional. Muchas gracias, maestra. Ese es todo el tiempo que tenemos para las preguntas del panel. Yo sé que ustedes saben que se quedaron ahí por algunas guardadas, pero creo que es importante que pasemos a las preguntas que nuestro auditorio nos ha ido compartiendo durante esta transmisión. Les recuerdo a dicho auditorio que sigue abierta la herramienta de chat. Pueden seguir compartiendo sus preguntas, mismas que yo leeré para nuestros panelistas. La primera pregunta viene de Mariana Sánchez Mata. Ella pregunta, ¿cuál es la posible reacción de China ante el conflicto, teniendo en cuenta su relación comercial con Ucrania y los lazos estratégicos con Rusia? Y escribe también, felicidades a todos, gran panel. Bien, yo pienso que la reacción de China hasta ahorita ha sido prudente, manteniendo una sana distancia del conflicto, no se ha involucrado del todo ni ha tomado una posición prorrusa abierta, clara, incondicional, tampoco lo ha condenado, lo he observado, pero desde luego también tienen la situación de que aceptar la separación de territorio ucraniano, bueno, le pone en el riesgo de lo que qué pasaría con Taiwán. Entonces, esto explica la prudencia china. Está observando, está viendo, pero la amistad entre Rusia y China no se afecta, pero tampoco ha hecho a China aliado incondicional. Así que esa es la posición de China. Muchas gracias, embajador. Tenemos otra pregunta. Esta viene de Susana Poplawski. Ella escribe, ¿qué se sabe sobre la propuesta de Naftali Bennett de mediar con Ucrania y Rusia? ¿Podría ser una opción viable? Pienso que toda opción de mediar es buena. Incluso he sabido que el Papa Francisco visitó la embajada rusa y yo me imagino que lo hizo para proponerse o al menos manifestó su disposición de mediar. Y en ese sentido también me refiero que la posición de México en Naciones Unidas debe ser la de buscar mediar. Si México cae en el error de ponerse a favor de una de las partes, pierde autoridad moral para mediar frente a la otra. Por eso tiene que estar en una posición arriba de esas pasiones y no decir es que estamos con este. Sabemos que sí hay una violación del derecho internacional público, pero México debe buscar solución de largo plazo y mirar el bienestar del mundo, de la humanidad y
tratar de contribuir mediando. Muchas gracias, embajador. Tenemos otra pregunta. Esta viene de Bruno Cervantes. Se le escribe: un saludo enorme a todos los panelistas, excelentes maestros y personas. Aprovecho para preguntarles, ¿existen bases suficientes para afirmar que China buscará hacer lo mismo en Taiwán una vez que se calmen las aguas y Rusia pudiera tomar el control total de Ucrania? Sí, ¿puedo contestar esto yo? Muchas gracias. Bueno, a hablar sobre que China se aventurará a tomar Taiwán, me parece que sí está observando, está viendo cómo va a resultar, depende de cómo resultaría y lo está observando muy en claro, es si se aventuraría o no a hacer una incursión. Sin embargo, no hay que olvidar que Taiwán sí es una isla que está bastante protegida por los Estados Unidos de América, que ha prometido inclusive varias veces protegerla. Tiene una base militar ahí muy en claro y que definitivamente eso resultaría en una situación completamente distinta, tal vez, de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, me parece que sería aventurado decir que ahorita una vez que se calmen las aguas, va a entrar China. Parece que mucho depende de los resultados, pero sobre todo de quién está en la presidencia de los Estados Unidos y cuántas declaraciones deje en claro, cuántas veces deje en claro Estados Unidos que esto sí no lo va a permitir como anteriormente lo ha hecho. Muchas gracias, maestra. Tenemos una pregunta de Omar de Jesús Cerón Islas. Él escribe: en el ámbito social y económico, ¿de qué forma se puede ver afectado nuestro país? ¿Hay algo de lo que nos tendríamos que preocupar? Bueno, de manera inmediata, directa, no. Es decir, geopolíticamente estamos muy distantes de la zona. Nuestro comercio con Ucrania es mínimo, es pequeño, nada importante. Sin embargo, desde luego, estamos en un mundo de economía globalizada y lógicamente que algunas cosas que afecten la economía van a tener alguna repercusión indirecta con nosotros, pero de momento no hay algo así que deba preocuparnos. Lo que sí creo que puede ser es que inflación del país, y no nada más México, el mundo se inflacione. La pandemia ya ha provocado una inflación, los precios siguen subiendo, se han roto las cadenas de contribución o de aprovisionamiento y los productos nos salen más caros y los salarios no han subido igual ni los sueldos. Entonces, eso sí puede hacer que suban los precios en diferentes artículos y en los bolsillos ya no nos alcance. Esa sí podría ser la consecuencia de esto. Muchas gracias, embajador. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta de nuestro auditorio. Gilberto Navarro escribe: de acuerdo con lo comentado, entonces, ¿a quién le conviene esta guerra? ¿Tiene implicaciones económicas o únicamente es un asunto de geopolítica? Pues la guerra no le conviene a ninguno. No. Definitivamente la guerra es negativa y debe ser alejada. Entre más podamos evitarla, mejor. ¿A quién le conviene a final de cuentas? Podría pensar en cierta manera, ¿quién se beneficia de que esté sucediendo una guerra en territorio ucraniano? Es decir, a Occidente le interesa porque ahí se desgasta el ejército ruso, porque ahí miro cuáles son sus tácticas, cuáles son su armamento, no ayuda a Ucrania, pero lo motivo a que siga peleando y le desgaste y le creo economía. A lo mejor en ese sentido podríamos decir a Occidente, pero pues tampoco creo que Occidente sea tan perverso como para pensar eso. Yo creo que es una situación que se ha dado en mala hora por falta de talento diplomático, por falta de liderazgo en los líderes mundiales. Lo dijo bien el doctor Oscar. Definitivamente el mundo no se caracteriza en esta etapa por unos buenos liderazgos. Aquí ahora sí ya extraño yo ya mucho a Angela Merkel. En fin. Muchas gracias, embajador. Doctor, me parece que iba a decir. Yo lo que no beneficia a nadie. Putin tiene muy mal remedio en el sentido de que cómo va a quedar bien con la gente de casa, cómo va a quedar bien con la gente de fuera. No veo un punto medio en el que quede indemne o que salga victorioso o que salga con la imagen más o menos. Occidente tampoco, porque si permite que Putin negocie
y un trozo de Ucrania se vaya para Rusia, ¿cómo queda Occidente más cobarde? Tampoco queda bien. El único que medio gana algo, creo yo, de los grandes, es decir, es China, porque no se está metiendo. Está aprendiendo a jugar este nuevo partido de fútbol con medios de comunicación, con interconexiones económicas, el tema SWIFT, el tema no sé qué. Pasan muchas cosas en pocos días a nivel económico y China dice, bueno, pues si yo hago esto, me va a pasar esto otro. Está aprendiendo sin mancharse en el barro. Es el que más puede sacar cierto aprendizaje. Los demás, tanto Occidente como la parte prorrusa, que los dos van a perder bastante, creo. Excelente, doctor, me gustó. El ganador es China, el que observa. Muchas gracias. Sí, maestro. Y bueno, creo que el gran perdedor es la población de Ucrania, ¿no? Y creo que nosotros como comunidad jurídica internacional tenemos que estar muy atentos a lo que sucede con el cumplimiento del convenio a los convenios de Ginebra. Tenemos que estar muy pendientes con lo que sucede en torno al derecho internacional humanitario. Muchas gracias, maestro. Me están reportando que este es todo el tiempo que tenemos. Se quedaron muchas preguntas. Nos comprometemos con nuestro auditorio a compartir esas preguntas con nuestro panel experto y buscar otro canal para poder satisfacer estas dudas. Queremos agradecer a todos nuestros distinguidos panelistas por acompañarnos, por compartir su expertise, su conocimiento y su análisis. Y agradecer también a Charlie, a Dimas, al equipo de Humanidades por hacer este evento posible. Y sobre todo agradecer a nuestro auditorio por acompañarnos. Que tengan una muy bonita noche y hasta pronto. Hasta pronto, un placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.